A la hora de invertir o adquirir una vivienda es necesario saber que usted debe cumplir ciertos pasos. Para que ese negocio sea seguro debe conocer cada una de las etapas y cómo debe usted llevar a cabo ese negocio. Hoy en Inmobiliario estaremos hablando de cómo adquirir una vivienda propia. Soy Liliana Silva y esto es Inmobiliario. El Instituto Nacional de Estadística en un informe refleja que en Venezuela existen 1.800.000 viviendas que abarcan lo que llamamos el déficit habitacional. 60% de estas viviendas necesitan ampliación y mejoramiento. Hay un plan habitacional a nivel nacional que es hacer 100.000 casas por año. Sin embargo, solamente se ha logrado a llegar al 40% entre el sector privado y el sector de gobierno. Pero actualmente existe un déficit habitacional de 1.800.000 viviendas, el cual se ha ido incrementando por el déficit que se va ocasionando todos los años. Para lograr solventar este déficit, tendríamos que construir alrededor de 250.000 viviendas al año. Según las cifras de las cámaras que representan el sector inmobiliario, aproximadamente el cierre de aumento, de incremento en los valores inmobiliarios en el año 2007 fue el equivalente al 30%, en contraste con una inflación acumulada en todo el año del 22.5%. Eso hace evidentemente que adquirir una vivienda propia en los actuales momentos sea prácticamente misión imposible. El factor inflación definitivamente afecta al sector inmobiliario como cualquier otro sector, con la diferencia de que aunque el bien inmueble debería de absorber el porcentaje de inflación que hubo el año anterior, al haber una demanda reducida de inmuebles, el bien inmueble no puede aumentar su valor. Según estimaciones de especialistas del ramo inmobiliario, para acceder a la adquisición de una vivienda, la persona debe tener como mínimo entre 30 y 40% del valor total de la propiedad. Sin embargo, el incremento en los precios no ha detenido la oferta y la demanda de inmuebles. El aumento del valor de la vivienda en el mercado secundario de ventas y por otro lado las pocas nuevas opciones que existen en nuevos proyectos inmobiliarios. Esto hace que evidentemente se distorsione todo lo que es el sector inmobiliario y por supuesto hace prácticamente inasequible, sobre todo para los jóvenes, el poder comprar una vivienda actualmente. Al cierre del 2007, en los extractos más populares, el incremento en los precios de los bienes inmuebles fue del 17%. En sector clase media, el incremento aproximadamente fue del 25%. Y en estratos de nivel alto se llegaron a plantear aumentos de hasta más de un 45%. En el momento de adquirir una vivienda, son las posibilidades, sobre todo en el trámite de créditos hipotecarios. Y a eso le sumamos un problema más. A partir del año 2005 pues se le obligó a los bancos a establecer una gaveta hipotecaria obligatoria de un 10% del total de sus créditos otorgados. Pero esa gaveta, ya comenzando el año 2008 y ya inclusive finalizando el 2007, está prácticamente copada. Eso hace pues que los créditos cada día se vayan cerrando más y las pocas posibilidades que se tenían para poder adquirir una vivienda o un crédito hipotecario, una tasa subvencionada por el Estado sobre el 11 y pico por ciento, pues van ahorita seguramente a quedar relegadas a una nueva tasa de interés. A la hora de invertir en un bien, usted debe tener en consideración ciertos aspectos para que ese negocio sea atractivo. La seguridad, la ubicación, la estructura, la durabilidad y los servicios básicos. Cuando las personas buscan casas, tratan de buscar casas en zonas residenciales que sean cerradas, ¿okay? Por el tema de seguridad. Es importante ofrecer productos inmobiliarios con excelente relación precio-valor, con calidad de construcción, que le permita a las personas beneficiarse de un entorno de hábitat natural ideal y que el entorno social inmobiliario satisfaga sus necesidades comerciales inmediatas. Para la adquisición de una vivienda en el actual mercado se recurren a los llamados créditos hipotecarios, en el que se coloca en garantía la casa o apartamento que se desea comprar. El porcentaje puede variar dependiendo del ente prestamista y del bien hipotecado. Si se va a adquirir una vivienda a través de la ley del régimen prestacional de vivienda y hábitat, a través de los subsidios del gobierno, pues se deben de cumplir una serie de prerrogativas que están establecidos en la misma ley.
Si tus ingresos no superan las 20 unidades tributarias, pues el Estado se subsidia una parte. Si es entre 20 y 50 unidades tributarias, te subsidia otra parte, y si supera las 50 unidades tributarias, pues tienes un subsidio diferente. Si la operación es directa y no tienes que recurrir a ninguna institución financiera o no tienes que recurrir a la aplicación de la Ley de Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat, la negociación que se dé queda únicamente establecida a lo que las partes acuerden en los respectivos contratos. En el caso del comprador, el comprador es el que tiene que tramitar el crédito. En el caso del vendedor, al vendedor lo único que se le exige es que el inmueble no tenga ningún tipo de gravamen hipotecario para que se pueda producir la protocolización de la venta a nivel de registro inmobiliario. Y de igual manera, si el inmueble no está registrado por el propietario como vivienda principal, él tendrá que pagarle al CENIAT un impuesto equivalente al 0.5% del valor de la negociación. La cartera hipotecaria, que es la oferta que hacen los bancos para que haya créditos hipotecarios, bien sea la ley de deudor hipotecario o los préstamos de ley de política habitacional, ha estado hasta ahorita restringida. Y eso hace obviamente que las personas que tienen solamente una parte para adquirir el inmueble no tengan acceso al resto a través del crédito hipotecario. De la noche, por Canal I, Equilibrio en la información. Una alternativa para invertir en el área inmobiliaria es buscar edificaciones que estén ubicadas en zonas atractivas, donde el clima, la zona y otros aspectos sean importantes para que usted pueda invertir. El precio de venta es una combinación de varios costos, como son los costos de construcción, los costos financieros, y el costo del terreno sí viene implícito por la ubicación de la zona. Y los precios, aunque las personas, yo pienso que en este arranque del año 2008, la tendencia fue a que los propietarios subieran un poco el precio de sus inmuebles, al final se terminan vendiendo por debajo del precio ofertado, porque es reducida la oferta, la cantidad de compradores para ese inmueble. En Caracas, el precio del metro cuadrado del terreno responde a la zona donde se localiza el bien. Por ejemplo, para adquirir un apartamento en el este de Caracas, debemos contar con un aproximado de $2.000 por metro cuadrado, mientras que en el interior de Venezuela la tarifa es más baja. El gobierno tiene que crear no solamente incentivos para los constructores, sino también para la mano de obra. Y por supuesto, si la política del gobierno es controlar los precios, congelar todo tipo de precios, incluso los materiales de la construcción, o incluso seguir aumentando los sueldos por decreto, pues esos factores inflacionarios directamente se le van a trasladar al valor de la vivienda. Con lo cual cada día se nos hace más inaccesible el precio de una vivienda propia, ¿no? ¿Qué es lo que hacen las personas? Mira, mi inmueble hay varios inmuebles en venta en esta zona y el precio promedio son 8.000 bolívares fuertes del metro cuadrado, pues bueno, ese va a ser el valor de mi inmueble. Y eso no es la realidad, o sea, tiene que haber un avalúo de la propiedad para poder sincerar realmente el valor de los inmuebles. Efectivamente, sí hay un grupo de personas que tratarán de invertir en estos proyectos en el mercado primario como una forma de proteger sus ahorros ante el comportamiento inflacionario. Con el pasar de los años, adquirir una vivienda propia en la ciudad capital cada vez se ha hecho más difícil. Es por ello que existen ahora nuevas opciones en las llamadas ciudades dormitorios. Veamos. Las ciudades de dormitorio, como las ciudades del Valle del Tuy y las ciudades de Guatire, en el caso de nosotros, son ciudades cerca de Caracas, pero con precios más accesibles a esas personas de moderados ingresos. El ejemplo de Valle del Tuy es muy bueno porque estamos cerca del ferrocarril y las personas pueden llegar a Caracas a 40 minutos solamente. Aquellas personas que pretenden vivir cercanos a la ciudad de Caracas es buscar las periferias de Caracas. Tienen gran demanda para la búsqueda de inmuebles en compra y venta y en alquiler, pero tienen un gran problema, la vialidad. En los años 80 se produjo un boom en el desarrollo urbanístico en zonas como los Altos Mirandinos, entre otros, denominados también ciudades dormitorios. Viviendas dirigidas a acobijar a parejas jóvenes que no pueden acceder a un inmueble en Caracas. Luego, los precios en estas áreas aumentaron debido a la estrechez de la oferta y a la fuerte expansión de la demanda de inmuebles. La gente trabaja en Caracas,
La gente se traslada a esas ciudades a dormir y después regresan a la mañana a volver a su trabajo. El vendedor o comprador de un bien inmueble, antes de lograr la transacción formal, debe tener en cuenta revisar ciertas áreas importantes e inherentes a esta negociación. El área financiera, jurídica, fiscal y por supuesto todo lo relativo a la parte urbanística de ese inmueble. La opción más práctica, que es lamentable y que es la que están aplicando los jóvenes hoy en día y las parejas jóvenes que recién se han casado, bueno, es ir a vivir a casa de sus padres o construir un anexo en casa de algún familiar. Esa no es la solución. La solución no está en el sector privado, tiene que estar en manos del gobierno. Nosotros tenemos actualmente un déficit de aproximadamente 2 millones de unidades de viviendas. Desde el año 99 hasta el año 2007 solamente se han construido 86.000 o casi 90.000 viviendas, cuando el deber ser debió haber sido 250.000 viviendas por año. Y en la medida de que ese proceso de incentivo a la construcción se siga manteniendo, pues siempre vamos a seguir teniendo problemas de la vivienda en Venezuela. Para poder regular los valores del sector inmobiliario, necesariamente debemos promover la oferta de inmuebles. A mayor oferta, pues necesariamente los precios deberían tender a bajar, ¿ok? Obviamente tenemos que considerar factores como el elemento inflacionario, factores como las tasas de interés y también, bueno, lo que son las políticas económicas y las políticas legales del Estado en la protección de las inversiones de las personas que estén ahí. Incluso no solamente del inversor, sino también del constructor. Necesariamente tiene que haber un acercamiento entre el sector público y el sector privado. Hasta tanto eso no se logre, jamás vamos a poder regular un mercado inmobiliario que esté basado en la especulación o que esté basado en simples referenciales, tomando en consideración lo que cada uno cree que vale su propiedad. O sea, no logramos nada con implementar una regulación adicional a los valores de la vivienda, porque con eso, pues obviamente se van a crear canales distintos en paralelo para poder compensar esas regulaciones. Detrás del incremento del precio de los inmuebles se encuentra el impacto que genera la intervención en el mercado financiero a través de la regulación de tasas de interés. Si estos a su vez bajan, el precio de la vivienda tendría que aumentar, al igual que la expansión de la liquidez, dando como consecuencia el aumento en la demanda de inmuebles. Las recomendaciones primero es obviamente ver el presupuesto, con qué contamos, ¿ok? Si les puede servir de punto de comparación, lo que uno debe pagar mensualmente por una vivienda oscila más o menos el 30% del ingreso familiar. Eso debería ser el monto que uno lo tiene destinado a pagar un alquiler o el monto que uno tiene destinado a pagar un crédito hipotecario. Entonces, en base a este numerito, uno debe saber ya qué inmueble puedo accesar, ¿okay? Qué inmueble puedo comprar, y si uno va al préstamo hipotecario, dependiendo de la capacidad de pago de cada uno, el banco presta entre el 60 o el 70% del monto del inmueble, del precio del inmueble, de manera que la persona, la familia, el núcleo familiar debería de disponer de la otra cantidad, entre el 30 y el 40% en efectivo de alguna manera, para completar la totalidad del inmueble. La cocina es un espacio bien consentido dentro de cualquier hogar. Por eso es tan importante la creatividad, el buen gusto y los diferentes consejos prácticos para lograr esa cocina de sus sueños. Veamos lo que le tenemos hoy en Inmobiliario. Lo que más busca la gente es funcionalidad y diseño, ¿no? O sea, ya no es como antes, donde lo que se hacía era se hacían unos cajones, se montaban en la cocina, y quien decidía lo que se hacía casi siempre era el vendedor, porque no había diseñadores, sino lo que había era vendedores de muebles de cocina. Si quiere lograr un cambio drástico sobre la decoración de cocina, pinte la pared de cualquier color. En muchos casos, la cocina es parte del comedor, por lo cual se recomienda utilizar el mismo tono en todo el ambiente o colores diferentes, pero afines entre sí. Últimamente los colores madera son los más vendidos, ¿no?
sobre todo las maderas oscuras. Nosotros trabajamos con laminados tanto nacionales e importados, ¿no? Y los laminados importados que son italianos, que bueno, a la hora de la verdad la calidad es la misma. Lo que cambia es que ellos obviamente tienen diseños mucho más atrevidos, ¿no? Se está trabajando mucho con texturas, colores, dependiendo por supuesto de la tendencia que quieras llevar la decoración, pues. Si es una tendencia más minimalista, pues están los bengué, que son colores muy oscuros, más sobrios, ¿ok? De línea bien simple. Pero también ahorita lo que se está llevando mucho para esta nueva temporada, pues, la onda más retro. Entonces hay también laminados brillantes con colores rojos, azules, incluso bueno, anaranjado, como puedes ver. O sea, ya depende de lo que la gente quiera, el ambiente que quieras lograr en la cocina. Porque hoy en día los apartamentos, pues obviamente las cocinas son muy chiquitas ahorita, entonces tienes que en muy poco espacio tener todo lo que debe tener una cocina normal para que sea funcional y práctica. Las cocinas alargadas y estrechas se prestan para colocar mesas y sillas plegables como solución al poco espacio. Primero que nada, es importante que sepan el estilo que quiere tener su cocina, ¿no? Cuántas personas viven en la casa, qué tanto usan la cocina, cómo usan la cocina y el espacio del que disponen. O sea, tienen que ser realistas con el espacio que disponen, porque a veces de repente tienen una cocina muy pequeña, entonces los equipos que compran son demasiado grandes, entonces por más que sea uno trata siempre de guiarlo, de que los equipos que compren pues sean adecuados para la cocina de la familia que vive ahí, pues. Lo ideal es siempre tener un área, un triángulo de trabajo, ¿ok? Que tú tengas área donde tú almacenas, ¿verdad? De ahí sacas, vas a preparación, que sería lo que es el área de aguas, fregadero, y de ahí vas a cocción. Obviamente los espacios cada vez son más pequeños, entonces hay que aprovechar muy bien el sitio para ver qué es lo que se va a poner. Un cliente no puede pretender poner una nevera de 90 centímetros en un espacio de 2,30 metros, porque entonces tendríamos nevera y nada más que nevera, o sea, sería absurdo, ¿no? Y bueno, ahí juega mucho el papel del diseñador. Las texturas, se llevan mucho las texturas fuertes. Hay un tipo de laminados nuevos que es chapilla de madera natural sobre laminados de alta presión. Eso es, digamos, la última tendencia en laminados en Europa. El estilo europeo es el que más bueno, de hecho es nuestra tendencia, pues, porque las tendencias americanas son mucho más conservadoras en el tiempo. Entonces, posiblemente tú viajes al norte o por ahí y veas que las cocinas son las mismas cocinas de hace 20 años, con las puertas todas rebuscadas, todas. Eso no es lo que nosotros buscamos. Nosotros buscamos la tendencia de la moda, igualito que un diseñador de modas. El cliente a veces trae los diseños ya hechos, ¿no? Pero por lo general vienen con las medidas del espacio y entonces aquí están los